Y si no fue por acción de las células, fue porque o cambió muchísimo la temperatura, o porque accidentalmente le agregaron algo al medio de cultivo, pero entonces ya tendríamos que hacer suposiciones mucho más arriesgadas. Entonces, de que se haya ingresado las células me parece que es algo lógico y puede ser una variación que alguien proponga. Diga, no, es que yo no tengo que esperar a que estas lecturas se estabilicen. Yo pongo las células y dejo de airear. Y al final utilizo para mi relación la concentración que encuentre al final. Pero entonces ahí sí tendrían es que esperar hasta que esta concentración se estabilizara, ¿cierto? Para conocer precisamente esa concentración de estado cuasi estacionario. Pero interesante, me gustó mucho este ejercicio, me gustó mucho. Yo ahora igualmente a revisar qué fue lo que hicieron para ver el análisis que cada uno utilizó. Pero claro, algunas personas llegaron a eso, es que no, es que si lo hago con esta concentración inicial no me va a dar, tiene que ser con la segunda. ¿Por qué? Y efectivamente, pues esa sería como la solución que yo le daría a este ejercicio, a este punto. ¿Listo, muchachos? ¿Alguien levantó la mano? No. Yo, profe, es que quería salir de una duda. Sí, man. En el libro sobre el método dinámico, yo lo que entendí de lo que explicaban ahí es que, bueno, la primera concentración que se mantiene estable en los primeros tiempos, antes de cortar la alimentación de oxígeno o reemplazarla por nitrógeno o alguna otra vaina, eh, que es el CO2 asterisco, ¿verdad? Que lo llaman pues solubilidad o saturación. Pero Sí, entonces que dependiendo de si el sistema tenía consumo activo de oxígeno o si no tenía consumo de oxígeno, eh, el oxígeno disuelto al final en el estado cuasi estacionario podía llegar o no al punto de máxima solubilidad. Entonces, cuando había consumo de oxígeno, no llegaba hasta el tope, o sea, hasta el punto de solubilidad. Pero si había consumo de oxígeno, si no había consumo de oxígeno, volvía otra vez pues al punto máximo. Eso fue lo que yo comprendí, pero no sé si eso esté mal, pues teóricamente. no, sí. De hecho, tú lo puedes hacer, eh, a ver, con esta misma gráfica. Tú estás hablando desde esta diferencia. Exacto. Las dos, ¿cierto? Si no hay células que estén consumiendo, o bueno, algo que esté haciendo reaccionar el oxígeno para cambiar la relación, este valor debería volver al de la solubilidad, ¿cierto? Desaireamos, volvemos a airear, debería volver a ese valor cercano al de la solubilidad del oxígeno en el agua. Cuando tenemos ya un sistema consumiendo células, entonces vamos a esta expresión. Ya no tendríamos simplemente, a ver, recuerden el balance de oxígeno que nosotros hicimos, balance de oxígeno. Este es el balance de oxígeno. Si nosotros hacíamos el cambio en la cantidad de oxígeno que está ingresando al medio, es igual al oxígeno que está ingresando, entonces tenemos el término de aire que se está transfiriendo, de oxígeno que se está transfiriendo al medio, y teníamos un término para el consumo. Entonces, cuando hacemos el experimento sin células, el QOX no existe, no hay consumo. Entonces, despejando aquí, haciendo el cambio de variables, llegamos a la expresión en términos del C asterisco. Lo que pasa es que cuando sí tenemos un sistema que está consumiendo el oxígeno, como estamos hablando de un estado cuasi-estacionario, de un corto periodo de tiempo en el cual las condiciones no cambian, nosotros podemos hacer que este cambio en la concentración de oxígeno respecto al tiempo sea cero. Y ya vamos a tener una expresión en términos del KLA y del Q2X. Si nosotros despejamos acá, nosotros podemos hacer el ejercicio, nos va a quedar, despejémoslo de esta manera, el Q2X lo pasamos a la izquierda, listo, restamos a ambos lados Q2X. Y luego me llevo el KLA que tengo en la derecha y lo divido en ambas partes. Entonces, en la parte izquierda de la ecuación me quedaría QX sobre KLA. ¿Y eso qué me va a representar? La diferencia entre la concentración de oxígeno disuelto y la concentración de oxígeno que tengo yo en ese momento en el medio, la de estado estacionario. Entonces, ¿qué es el QOX? Es la tasa de consumo de oxígeno, ¿cierto?
Y eso fue lo que les expliqué en el correo, la diferencia entre la concentración de saturación y la concentración que finalmente se alcanza cuando tenemos un sistema consumiendo oxígeno es esa relación entre el OUR y el KLA. Y está dado es precisamente por ese equilibrio, ¿cierto? Entonces las células están consumiendo y como no es exactamente igual lo que consumen a lo que les está suministrando, entonces existe esa diferencia. Ese delta S se explica desde acá, matemáticamente. Gracias. Ok. Y hay algo que les quiero mostrar también con este artículo, ¿lo recuerdan? Para el primer punto. De esto sí, pues, me acabo de dar cuenta. Entonces, algunos estoy revisando y utilizaron acá la relación para un disco de 6 paletas. Y pues yo supongo que es porque en esta diapositiva, en donde tenemos las dimensiones estándar para un equipo de mezclado, tenemos, acá dice turbina de disco. Y acá nos muestra una turbina, un impulsor Ruston, como una turbina de disco, para calcular las dimensiones estándar. Y esta diapositiva nos dice que se utilizó un disco de 6 paletas. Entonces uno dice, no, pues es el disco de 6 paletas, es el valor C. Entonces vengo, calculo el valor C, si cambio la velocidad de agitación y busco la relación entre la potencia gaseada y la potencia no gaseada. Vean esto tan interesante. Acá nos están definiendo este disco como un sistema, hagan de cuenta un CD, del cual tiene diferentes paletas debajo del disco. Pero esa configuración no coincide realmente con la turbina de Ruston que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es esta de abajo la que tiene un diseño muy similar. No sé si alguno también cayó en la cuenta de eso. Si seguimos viendo el ejercicio, nos muestran acá una gráfica que es muy diciente para ese disco de paletas, en donde cambia mucho la relación entre potencia y potencia gaseada en función del número de paletas que tenga, ¿cierto? 4, 6, 8, 16, que finalmente son los que se ven en esta gráfica como 8, 6, 16, 4, ¿cierto? En función del número de eléctricas que tenga ese disco va a cambiar. Pero no sé si se dieron cuenta de que aquí había esta turbina de paletas planas. Esa turbina de paletas planas corresponde al valor A, la parte superior. Y si nos vamos aquí a la definición del tipo de impulsores que utilizaron, entonces esa turbina de paletas planas se parece más a una turbina Ruston. Y si nosotros nos vamos a esta otra gráfica, en la que comparan diferentes turbinas de paletas planas, turbinas planas, hay una que toma datos de una turbina Ruston. Vean, cabeza de flecha tipo Ruston, son los cuadrados, vean, cuadrado, 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 cuadrado. Son valores que, pues, al parecer, lo que yo entiendo es que no cambia mucho respecto a otras turbinas con la misma disposición, geometría. Acá están probando otras que tienen diferentes relaciones, por ejemplo, entre el diámetro y del impulso del diámetro del tanque. Entonces, yo no había caído en la cuenta de eso. De hecho, cuando la primera vez que me enfrenté a estos ejercicios, pues yo venía y lo hacía directamente acá. Me decía, no, es que tiene 6 paletas, 6 aletas. Yo decía, no, eso es un disco con 6 aletas. Esa es la turbina Ruston que yo conozco. Entonces yo venía y me iba para el valor C. Ahora, revisando este artículo con un poquito más a profundidad, me atrevería a decir que lo más adecuado sería acercarnos a esta A. Pero si nos dicen que son 6 paletas y la A tiene 8, ¿cómo? O sea, ¿eso no cambia demasiado? Pero acá nos estamos dando cuenta. La A tiene 8 paletas. Sí, eso lo entiendo. Pero mira que acá, al cambiar diferentes
tipos, diferentes relaciones. No sé si acá cambiaron el número de paletas, o lo único que cambiaron fue la relación entre el diámetro del tanque y el diámetro del impulsor, pero todas coinciden como alrededor de la misma línea. No hay una diferencia tan marcada como sí sucedía con el disco, con este disco. Y acá nos dice, sí, es la de 8 paletas, pero la de 8 paletas que nos está mostrando es una que utilizaban en el experimento. Es una de estas, ¿cierto? Lo que no nos dicen es cuántas paletas o cuántas letras tenía la turbina Ruston, que por lo general tiene 6. Y alguna parte de este texto, ahí sí no les sabría decir en este momento en qué parte, porque utilicé un traductor, me decía que para efectos ingenieriles se había comparado con una turbina Ruston. Y esa turbina, pues la comparación con la turbina Ruston está acá, aquí aparece. Dice cabeza de flecha tipo Ruston. Y se adapta como a esos valores. Los otros puntos son los impulsores que ellos utilizaron, que estamos seguros que tienen 8 aletas. Pero esta turbina Ruston no nos dicen cuántas tiene. Y pues por lo general la Ruston tiene 6. Si buscamos en internet turbinas Ruston, por lo general tienen 6 aletas. Y si vamos a la diapositiva del diseño estándar, lo que nos dicen como una turbina de disco tipo Ruston son 2, 4, 6 aletas. Por eso yo me atrevería a pensar que la tendencia más adecuada para hacer esa relación entre potencia gaseosa y potencia no gaseosa sería la A, incluso pues cayendo dentro de valores coherentes del valor de Na. Curioso. Al parecer como que siempre habíamos utilizado pues a la ligera, muy a la ligera, esta relación. Pero bueno, entonces mañana el parcial, ¿cuál usamos? Quedémonos con la que teníamos y ya, por favor. No, sí, usemos esa. Sí, profe, por favor. ¿Cómo así? No, pues lo que me están diciendo es, si les aparece una turbina de disco con 6 aletas, van a utilizar la curva C. Sí. Bueno, sí, digámoslo haciendo así. Pero, quedo con mis dudas. Eso, o usted plantea el ejercicio con una Ruston de 8 paletas y ya usamos la... Pues... Listo. De hecho, la voy a poner así en inglés. Flat. No, flat. profe, porque no hay necesidad. No, pero no hay ninguna diferencia. O sea, en lugar de utilizar la C, utilizarían la A. Si les digo, utilicen la A, utilicen la B, utilicen la C, pues para no tener la confusión si se llega a dar. ¿Listo? Ay, sí, mejor, sí. Que nos diga entonces que es la A. Es que también ustedes en algún momento se van a encontrar con problemas en traducción. Pues esto es una turbina de disco de paletas planas y cuando algún texto lo traduce, pues acá dice turbina de disco. Pero entonces ya nos dimos cuenta de que lo que acá llaman turbina de disco de paletas planas, pues de palas planas es esta, es completamente diferente a lo que teníamos en el artículo. Entonces sí vamos a tener que ser extremadamente explícitos para evitar esa doble interpretación. Turbina de disco, que tiene paletas planas. Ya acá hay una turbina de paletas planas. Nos va a especificar en el parcial cuál curva. Sí. Listo, perfecto. Para que también sea más fácil calificar y todos lleguemos a la misma respuesta, ¿cierto? En caso de que queramos llegar a la misma respuesta. Listo, muchachos, descansen, duerman bien. Lo que pueden hacer en este momento es descansar el cerebro y nos vemos mañana. Gracias, profe. Descansen. Profe.